La primera acepción del diccionario de la RAE se define pregón como promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Siendo esta una voz de origen latino, praeconium, compuesta por el prefijo prae, delante, y canto, el concepto de pregonero vendría a ser el que va delante cantando. Tanto la palabra como la práctica de esta tuvieron su inicio en Roma, pudiéndose considerar como el método más antiguo de publicidad y el origen de esta disciplina. Esta definición está más relacionada con la labor que ejercían los pregoneros que conocimos en nuestra infancia, aquellos que procedemos de zonas rurales. Sin embargo, es la segunda acepción de la palabra pregón como discurso elogioso en el que se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella, la que más se ajustaría a la finalidad que nos ha reunido aquí esta tarde. Por tanto, intentaré ceñirme en mi exposición a esta segunda acepción, sin descartar que en algún momento de esta intervención se produzca un maridaje entre ambas acepciones, porque obviamente festividad y canto van indisolublemente unidos.